Muy buenos días, mi nombre es Carlos Alberto Henry, de quinto bachillerato D, clave 15. El día de hoy voy a realizar la tarea número 4 de computación. Empecemos. Me pide realizar una base de datos basada en una biblioteca que se podrán utilizar 6 ingresos con los 5 registros: insertar, mostrar, actualizar y eliminar. Entonces nos vamos a crear en Android Studio. Em, todo se realiza ahí todo se realiza ahí. Ya no es necesario crear una base de datos en Workbench. Entonces empecemos con el diseño. Creamos de primero un text view en el cual lleva de título tarea número 4 y un fondo de color azul. Luego vamos a crear los 6 text edit para poder ingresar. Luego que creamos los 6 text edit en los cuales van escrito la descripción o qué es lo que va a ir correspondiente al dato que vaya a ir ahí. En el primero es visible con la función hint, ingrese código del libro y el ID es ET1. Eso es muy importante para la hora de realizar ya el código en sí, que nos va a hacer los 5 registros. Luego el 2 que sería ET2, y ingrese la descripción del libro. Digo que a nosotros nos tocó realizar una base de datos sobre una biblioteca. Luego el ET3, que se ingrese el precio del libro. El ET4, que se ingrese el autor del libro. El ET5, que es el año de la publicación. Y el ET6, que es el editorial del libro. Estos 6 son los registros que vamos a utilizar para la base de datos. Luego ahorita pondremos los botones que vamos a utilizar. Colocamos el primer botón, que es el de registrar. Ahorita vamos a colocamos el segundo botón, que es el de buscar. Ahorita colocamos el botón número 3, que es el de eliminar. Estas son las acciones que va a realizar los siguientes botones. El botón 4 y el botón 4, que es el de modificar. Luego lo que haremos es el proceso ya en sí de la base de datos. Entonces nos vamos acá donde dice Java y en donde creamos el archivo o el programa, el proyecto. Entonces le damos clic derecho, le damos en New, le damos New Java Class y en el nombre colocamos lo siguiente. Colocamos admin SQLite Open Helper. Esa es la sentencia que utilizamos, le damos OK. Ya nos creó un nuevo. Entonces ahorita vamos a poner o agregar las librerías. Estas son las 3 librerías que vamos a utilizar para realizar el código o la base de datos. Luego ya empezamos a copiar el código que vamos a utilizar. Colocamos la extensión y en sí ya colocamos el código. Vamos a utilizar esto. En estos códigos, el primero solo es para saber los tipos. Este ya es un público que nos va a decir para crear la tabla en sí, que sería librería, con los campos respectivos, que son 6. Este sería código y el código es la llave primaria. Luego la descripción, que es de tipo texto. Luego el precio, que es en real, digo que son decimales. Luego el autor es en texto. Luego el año en real. Luego la editorial en texto. Y esta
función nos sirve debido a que no sabemos en sí cuál es la versión que tenemos, entonces esto nos permite realizar el SQLite con la antigua versión y la nueva versión. Entonces ahorita ya nos vamos en sí a agregar en el main activity a realizar ya el proceso para lo demás. Vamos a agregar las librerías. Agregamos estas siguientes librerías. Estas nos van a permitir para realizar o usar todas las sentencias como esta content values, database cursor, database SQLite que nos va a permitir realizar la base de datos, implementar sentencias de la base de datos, luego el view para mostrar, luego el edit text que utilizamos los edit text para escribir, hacer los registros y luego esta creo que nos permite para realizar en sí mostrar mensajes o algo así era. Luego creamos las variables principales. Estas son las variables que vamos a utilizar en todo el código y que son las que nos va a permitir realizar los registros. Entonces sería el edit text y el ET1, ET2, ET3, ET4. Hay que estar seguros que a la hora de ponerlo ahí para que no salga error, hablamos, los implementemos en los edit text en el ID, así como para que no salga ningún error. Luego ya empezamos a registrarlos o a agregarlos. Acá ya agregamos en sí los edit text para qué nos van a servir cada uno. Este es el ET1, es un edit text y nos va a servir en el ET1 que sería en el edit text 1. Este si no lo agregamos acá, digamos, si no lo colocamos acá, nos va a salir error. Entonces lo tenemos que agregar a puro tubo en el ID de esa forma para que nos conecte en sí con el diseño y no tenga ningún problema a la hora de ejecutarlo. Luego ya vamos a empezar en sí con los 4 botones. El primero, empezamos con el primer botón que sería el de registrar. Entonces este botón va a ir de la siguiente manera. En este botón creamos esta sentencia que nos va a permitir extraer todo lo que colocamos en esta parte, que sería esto, la base de datos, que serían los campos que colocamos, los extrae para permitir realizar el proceso siguiente. Acá estamos poniendo las variables de los campos, nos va a convertir a string, digo que es texto. Y acá nos está diciendo en qué edittext va a ir cada uno. Entonces el código en el edittext 1, la descripción en el edittext 2, el string en el edittext 3, el autor en el edittext 4, el año en el edittext 5, el editorial en el edittext 6. Luego esta parte que creamos como un nuevo registro y decimos que el código ya extrae los valores que colocamos acá, que sería ya en sí el código, y colocamos la variable que colocamos acá en esta parte y luego colocamos las demás que sería la descripción, el precio, el autor, el año, la editorial. Luego ya hacemos en sí una sentencia SQL que sería la base de datos, que es este proceso, y hacemos el proceso de insertar, que sería el de registros. Entonces, acá colocamos nada más esto que sería la librería, que es como llamamos a la tabla. Está acá cabal, librería. Luego le ponemos null y registro, que es la variable que creamos para registrar estos datos. Luego nos dice que nos va a cerrar nos va a cerrar a la hora de realizar ese proceso
se va a cerrar y las casillas de los edit text van a quedar en blanco y nos va a mostrar un mensaje que diga se cargaron los datos del artículo. Este todas es lo que nos permite realizar mensajes de texto sobre la información que queremos. Luego vamos a crear el segundo botón. El segundo botón se va a llamar consulta, que va a permitir consultar los datos que queremos de cada registro que hagamos. Este igual nos va a permitir realizar o extraer los datos que tengamos acá, en lo que realizamos acá, que sería la base de datos. Luego creamos un string para el ET1, que es el código, que es que nos va a permitir a través de ese, nos va a permitir consultar los demás. Entonces, acá exactamente dice consultar la fila. Entonces realizamos el SQL que nos va a permitir seleccionar cuál tabla queremos seleccionar. Entonces va a ser select y los campos que queremos seleccionar al momento de realizar el proceso de la librería en donde el código es lo principal. Entonces a través de ese nos va a permitir realizar la consulta de los demás datos. Entonces nos lo va a mostrar acá de la siguiente manera, con un ctext y nos lo va a convertir. Eso sí se realiza bien. Si no, nos va a mostrar un mensaje el cual diga no existe un artículo con dicho código. Luego vamos a realizar el siguiente botón. El siguiente botón que vamos a hacer es el de eliminar. El de eliminar realizamos igual la misma sentencia que nos permite extraer los datos de la base de datos. Un string que nos va a convertir en sí a texto. Una nueva variable que sería la cantidad y la sentencia SQL, que sería el de eliminar, delete, eliminar la tabla librería, donde lo principal es el código. Entonces a partir del código nos va a eliminar todo lo demás. Entonces nos va a cerrar todo eso, va a cerrar la base de datos y nos va a dejar en blanco las casillas de los editex. Si se realiza eso, Si se realiza eso, nos va a mostrar un mensaje que diga se borró el artículo con dicho código. Si no se realiza bien esa operación, nos dice no existe un artículo con dicho código. De igual manera, ahorita vamos a hacer el siguiente que sería el de actualizar. Con el de actualizar es un poco más extenso. Le colocamos el nombre del botón, colocamos igual las sentencias, las siguientes dos sentencias que nos va a permitir extraer lo que tiene en la base de datos y poder colocar o realizar el proceso. Luego creamos las variables de tipo string que nos va a convertir a texto. Luego creamos esta variable que nos va a permitir realizar el conteo de los valores, es el registro. Luego decimos que o nos va en sí a extraer eh, lo que está en la base de datos, los campos, y colocamos acá el nombre, que sería el código, la descripción, el precio, el año, el autor y la editorial, que serían los campos que colocamos acá. Luego creamos un int con una variable que es cantidad, cant, y nos va a realizar ya decir la sentencia SQL, que es la de actualizar base de datos de update. Entonces nos va a actualizar la tabla librerías. El proceso es esto, nos va a actualizar lo que tenemos acá, que sería la variable que colocamos, que es registro, donde lo principal es el código. En sí siempre va a ser el código la llave primaria. Por eso es que se coloca que es el código.
Luego decimos que si se realiza bien el proceso, nos va a aparecer el siguiente mensaje. Se modificaron los datos. En cambio, si no, nos va a aparecer no existen dichos datos y de igual manera nos va a cerrar la base de datos y nos va a colocar las casillas de los edit text en blanco. Y para poder realizar esto con los botones, el proceso ya en sí que realiza la acción, acá arriba colocamos en todos estos un nombre. Nos va a permitir para a la hora de colocar acá, no necesitamos colocar el botón en sí, entonces los colocamos Android on click, que nos va a permitir realizar la acción de presionar a la hora de presionar el botón. Entonces acá nos sale y colocamos el primero que sería el de registros, el segundo que sería el de consulta, el tercero que sería el de eliminar. Este en sí nos va a facilitar para poder realizar el proceso de los botones. Este un clic para el de modificación son los que colocamos acá, que nos va a poder realizar el proceso del botón de un clic, eliminar, modificar y el de registros. Y queda de la siguiente manera. Y nos queda de la siguiente manera. Entonces hacemos el primer registro, digamos Java, luego ingreso el precio, 200 quetzales, el autor Bell y Par, año de la publicación 2009, editorial Pearson. Le damos a registrar y nos sale el mensaje. Luego hacemos el segundo registro. Vemos el señor presidente. Ingrese el precio del libro, 100 quetzales. El autor Miguel Ángel Asturias. Año de la publicación 1946. Editorial F. G. FG. Le vamos a registrar, luego hacemos el tercero. Demos una moral para jóvenes. Ingrese el precio 250. Ingrese el autor Daniel Enrique. Luego 2015 el año y editorial Quiros. Hacemos el tercer registro y nos sale el mensaje. Luego hacemos el cuarto registro, digamos cuarto registro, perdón. Ingresa el nombre, fundamentos, el precio 400, fundamentos de la física. Ingresa el autor, André Rex. Año de la publicación 2016. Editorial del libro Pearson. Le damos a registrar, tenemos el cuarto, ahora el quinto. Proyecto de saberes.
Ingrese el precio, digamos 100, 250, ingrese el autor, Oscar Díaz, año de la publicación 2016, y editorial Santillana. Luego que tenemos los 5 registros, digamos, vamos a ir a buscar, digamos, queremos consultar el primer registro, entonces con el ID nada más le damos buscar y nos busca el primero. Luego el segundo, queremos consultar el tercero, buscar el cuarto, el quinto, digamos, queremos eliminar el quinto, vamos a eliminar. Luego le damos el quinto para buscar. Nos dice no existe ningún artículo debido a que lo eliminamos. Entonces digamos queremos actualizar el primero, buscar, y queremos ponerle, digamos, Android Studios. Le damos modificar, nos elimina. Entonces le damos buscar cal Android Studios y cal nos sale ya modificado el dato de la descripción. Igual de la siguiente manera se podría hacer con los demás. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias.